agradeciendo de manera anticipada por la generosidad de invitarme a este importante evento. Importante evento que yo creo que va a marcar un hito en la historia de nuestro país. Cuando se habla de innovación, se habla de tecnología, se habla de las I's. Para mí siempre hay tres I's, no sé si ustedes coinciden conmigo. Está la I de la investigación, la I de la innovación y de la I de la internacionalización. Nosotros los peruanos, uno de los grandes retos que tenemos es dejar de ser muy localistas. Tenemos que tener una visión global de nuestro quehacer cotidiano. Por eso permanentemente cuando converso con los jóvenes, yo les sugiero que debemos de convertirnos en profesionales de clase mundial. Profesionales de clase mundial que tengamos una visión generalizada a nivel internacional. Por supuesto que cuando hablamos de innovación y queremos enfocar el desarrollo de nuestro país, y no solamente a nivel empresarial, sino como política de Estado, y cuando queremos encontrar un análisis, por ejemplo, utilizando los conceptos de Michael Porter, a lo que significa la cadena de valor, donde identificamos las actividades primarias y las actividades secundarias, la pregunta que les hago es, ¿en qué parte encontramos a la innovación? ¿Como una actividad primaria o una actividad secundaria? Pero luego surgen otros pensadores, ya no solo como Michael Porter, sino como el propio Prahalad, en el que nos dice: un momento, existe el concepto de otro desafío, que tenemos que pensar en las habilidades esenciales, en el core competence. Core competence, o habilidades esenciales que nos permiten a nosotros aprovechar las actividades primarias, en donde fundamentalmente la innovación tiene que ser parte de ello. Pero luego dice, ¿para qué hago yo mi cadena de valor? ¿Para qué yo pienso como Michael Porter o como Prahalad y Betis? Donde incluso surge ahí la teoría del conocimiento, del aprendizaje y del desaprendizaje, donde tiene que ver con la innovación, incluso hasta pensando con la aplicación de la teoría del caos. Porque en la curva del aprendizaje y la curva del desaprendizaje no existe una función lineal, sino es una función que exponencial. Entonces ahí viene el tema de que podemos aplicar la teoría del caos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso lo que es el tema de la innovación. Entonces ahí viene la otra comparación, el benchmarking, que tiene que ver con el benchmark. ¿Con quién nos comparamos? Yo le voy a ser sincero, acá en el Perú hemos aprendido una pésima costumbre. Yo no sé por qué tanto desafío querer compararnos con Chile. Una obsesión. Que Chile exporta tanto, que Chile hace tanto. Por Dios, no nos comparemos con Chile permanentemente. Un país que tiene muchas cosas que prácticamente limitadas. No tienen energía, no tienen agua. Y sin embargo, nos comparamos con Chile. Yo la pregunta que les hago esta noche, la reflexión es, ¿estamos de acuerdo a utilizar como benchmark, como un referente a Chile? Yo, en lo personal, discúlpenme si no coincido con muchos, no estoy de acuerdo en ese sentido. En las universidades, que tiene que ver mucho con innovación, ahí tenemos que ver fundamentalmente dos combinaciones. Una cosa es gestionar la innovación y otra cosa es innovar la gestión. No es lo mismo. Si nosotros logramos gestionar la innovación, dándole presupuesto, recursos humanos permanentemente, buscar la asociatividad entre la empresa y la universidad y por supuesto con el gobierno, vamos a encontrar el marco adecuado para hacer la asociatividad de lo que significan los procesos productivos y proyectos de desarrollo en nuestro país. Por otro lado, también encontramos el tema relacionado de que si nosotros pensamos en la innovación, hay una palabra anexada ahí, que significa la creatividad permanente y constante. Pero exige la coherencia otra vez. Lo cual nos dice, si nosotros somos un país que innova, un país creativo, ¿cómo se va a ver reflejado esta innovación, esta creatividad? ¿Sabe cómo? A través de las patentes. ¿Cuántas patentes tenemos nosotros en el país como peruanos? Si nosotros vamos en Indecopi, seguro que nos vamos a sentir decepcionados. Porque solamente el 1% de las patentes son peruanas. El resto
son de las biotecnológicas, las farmacéuticas a nivel internacional. Aquellos que estamos muy involucrados en el tema de la prospectiva, tenemos una ligera lección de reflexión. En el pasado nos conquistaron, en el presente nos están conquistando. La pregunta es, ¿el futuro nos pertenece? Entonces ahí viene otro tema y otro desafío. Voy a ser breve porque no quiero cansarles, pero sin embargo, acá el señor expositor anteriormente habló de experiencias como Olivetti, pero sin embargo hay otras experiencias como la propia UAM, que recuerdan ustedes que la propia UAM, que cuando surgió UAM, en la ONU las secretarias fueron las primeras que la aplaudían y la agradecían porque creció el primer procesor de textos, hasta que luego vino Star Wars, luego vino lo que es el tema de Microsoft y permanentemente fue innovando, ellos se quedaron. Yo tuve la suerte y el honor de trabajar para una empresa tecnológica que incluso era el orgullo de Estados Unidos, que era Lucent Technologies, donde como corona o como joya de la corona estaba el Bell Labs, Laboratorios Bell. Nosotros sentíamos orgullosos de trabajar para Lucent Technologies. Éramos 120.000 trabajadores. Al año facturábamos aproximadamente 30.000 millones de dólares, con un activo de la empresa de 200.000 millones de dólares. Rich McGinn, que era el CEO, cuando una vez fue a inscribirse a un club como socio, curiosamente no le permitieron. ¿Y sabe lo que hizo? Compró la empresa para hacerse admitir como socio. ¿Y qué ocurrió con la empresa? En 2001, a nivel internacional, nos convocaron a muchos trabajadores de la empresa y vía conference call nos dijeron, ¿saben qué? La empresa se reduce a 20.000 a nivel mundial. A mí me dijeron, me decías, tú si quieres te quedas o tal vez te vas a otra parte de Sudamérica o de Latinoamérica a seguir trabajando. Yo preferí quedar. Pero el tema es lo siguiente. ¿Qué pasó con esta empresa? Que era el número 1 en el mundo, que competía con Alcatel. ¿Y saben lo que ocurre ahora? Ahora Alcatel Lucent se ha unido. ¿Quién permaneció en el mercado? La empresa que innovó permanentemente. Ahora volviendo a nuestro país. Nosotros tenemos que pensar en dos cosas a través de la innovación. Una cosa es generar el conocimiento a través de la ciencia, la tecnología e innovación. Y la otra cosa es transferir ese conocimiento, como aquí se hablaba, que tiene que ver con las plataformas informáticas. Entonces tenemos que pensar en generar conocimiento y transferir ese conocimiento. ¿Y cómo transferimos ese conocimiento? A través de la red de infraestructura. Por eso nosotros estamos impulsando la red de banda ancha a través de la fibra óptica, no solamente a través de las grandes ciudades del Perú, sino que vayan a las redes regionales como debe de ser para democratizar el conocimiento. Porque nosotros como país ya no solamente podemos pensar en un país extractivo o un país que vende materias primas, hay que darle valor añadido. ¿Y cómo se hace eso? A través de la innovación, a través de la generación del conocimiento y por supuesto siempre pensando en que nosotros tenemos que ir más allá de las ventajas comparativas y pensar en las ventajas competitivas. Muchísimas gracias, discúlpenme si